sollozo, mucha gente está alarmada. ¿Qué ha pasado? Se preguntan, ¿qué ha pasado en el mundo? Una joven va gritando, mamá. Dios les bendiga, queridos amigos y hermanos. Una vez más estamos con ustedes desde la comodidad de en sus casas. Bueno, estamos aquí desde Monte de Sion Martorell saludándoles y una vez más estamos con ustedes con este poderoso tema, lo que son series del Apocalipsis. Estamos en el capítulo 5. Vamos a ver hoy día la segunda parte y está con nosotros nuestro pastor Jorge Trejo desde Bogotá, Colombia. Dios le bendiga, pastor. Amén, hermano Rosy, Dios le bendiga. Igualmente a todos, pastores y congregación en general. Amén, amén. Enviamos un cordial saludo para Pastor Edilberto, de parte de nuestro Pastor Edilberto a todos los oyentes y nuestra hermana Gisela. Y antes de empezar este programa, vamos a compartir el enlace, pastor. Amén. Para que las personas, pues que hay muchos que están interesados en estas series que estamos viendo del Apocalipsis y que pues sean más personas bendecidas con la palabra de Dios en sus hogares y puedan aprender un poquito más. Cuando le llegue el enlace, entonces ya. Y bueno, pastor, para dar inicio a esta enseñanza y continuación con este capítulo 5, pues nos hace una poderosa oración para iniciar. Amén. Claro que sí, hermano. Amado Señor Jesucristo, muchas gracias en este día por darnos, Señor, la oportunidad de estar una vez más en su presencia, no solamente con vida, sino también con salud y sobre todo con el propósito, Señor Jesús, de que nuestro corazón, nuestro espíritu, Señor, nuestro entendimiento reciba un poco más de su palabra, para gloria de tu nombre, para bien, para crecimiento de nuestras vidas. Glorifícate en la vida, Señor, de cada uno de los hermanos, en cualquier parte de este precioso universo, Señor, donde alguien esté sintonizando o lo haga en diferido, y que a través de estas clases, de estas enseñanzas, ellos puedan ser bendecidos, no solamente en adquirir más conocimiento, sino en conocer el tiempo en que vivimos. Bendice cada hogar, bendice cada familia, a todos nuestros hermanos donde ya es de noche, Señor, y han trabajado todo un día, están en sus casitas para descansar, no antes, sin estar en la presencia de Dios, disfrutando de esta palabra. Bendice sus hogares, bendice sus vidas, sus familias, y que en este día, o en esta noche para algunos, usted nos hable a través de su espíritu, a través de su palabra, a través de su siervo. En el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, pastor, pues lo dejamos que nos imparta esta poderosa enseñanza. Dios le bendiga. Gracias, hermana, muy amable. Bien, mis amados hermanos, una vez más entonces, para todos y cada uno de ustedes, un abrazo fraternal allá para sus hogares, para sus familias, deseándoles del Señor muchas, muy abundantes bendiciones. Vamos a entrar en el tema entonces, en el capítulo 5 de Apocalipsis, que fue donde iniciamos este capítulo el jueves anterior. Hablamos acerca de el rollo y el cordero. Ya dijimos que el rollo era una especie de papiros y que lo importante no es exactamente el rollo, sino los sellos que tenían que ser desatados, porque dentro de cada sello había un juicio y nadie conocía en ese momento qué había dentro de esos sellos. Entonces había una preocupación, había mucha angustia del apóstol Juan, que fue a quien le fue revelado el libro de Apocalipsis, y por eso él dice que él lloraba mucho porque nadie podía abrir el rollo, nadie era digno. Así que hasta que encontró que los 24 ancianos que estaban allí le dijeron: no llore, Juan, porque sí hay alguien, y ese alguien es el cordero que fue inmolado. Ya dijimos que inmolado
es una palabra griega, esfagmenón, que significa cortar el cuello, ofrecer una víctima en sacrificio. Eso fue lo que Jesús vivió allá en la cruz del Calvario y que relata con mucha amplitud, con mucha claridad, el capítulo 53 del libro de Isaías. También, hermanos, explicamos un poquito la importancia del que está sentado. Dijimos que hay alguien que está sentado ahí en el trono y dijimos quién es. Entonces dice el texto que tomó el libro en la mano derecha del que estaba sentado. Ya hemos dicho que el que estaba sentado no es Jehová, porque si es Dios, acuérdense que Dios es espíritu y un espíritu no se sienta. De manera que el que vemos allí sentado es Dios, pero ya con cuerpo. En este caso, el Señor Jesucristo. Y cuando dice la Biblia que tomó de la mano derecha al que estaba sentado, mano derecha no es una mano literal, sino derecha en la Biblia habla de poder y de majestad. Ahora, el hecho de que dice que Juan vio al que estaba sentado no significa que no está hablando de una posición como el que tengo yo en este momento de estar aquí sentado frente a ustedes. No, la palabra sentado es una palabra antropomórfica. La palabra cordero, la palabra raíz de David, la palabra león de la tribu de Judá son expresiones antropomórficas. En otras palabras, expresiones que Dios usa humanas para dar a entender lo finito dentro de lo infinito. Así que cuando la Biblia dice que está sentado, no es que él está ahí en una posición literalmente sentado, porque es lo mismo que dijimos en Génesis 2:2, cuando la Biblia dice que Dios descansó de toda la obra que había hecho en la creación. Descansar no significa que él estaba cansado, sino que él estaba satisfecho de toda la obra del orden que le dio al universo en el capítulo 1 del libro de Génesis. Entonces, ya ustedes pueden ver, mis amados hermanos, que esto es por eso uno tiene que entender por qué Dios dice esto, cuándo lo dice y por qué lo dijo y bajo qué situación lo dijo. Entonces, aquí no habla de descanso literal, sino de estar satisfecho con toda la obra de la creación. El hecho de que el Señor aparezca ahí sentado ese sentado no es una posición. Así que también les dije a ustedes, hermanos, que el Señor tuvo como cordero que pagar por nosotros la redención. Por eso Él es el cordero que fue inmolado. Ahora, para redimir, yo les expliqué a ustedes que redimir quiere decir comprar de nuevo. Y el Señor, para redimirnos, tuvo que hacerse hombre. Ahora, comprarnos de nuevo, ¿por qué? Porque siendo nosotros de Él por creación, Adán con su pecado nos vendió, nos hipotecó, y entonces el Señor tuvo que volver a comprarnos, tuvo que pagar la hipoteca, y pagó la hipoteca de nuestras almas con su sacrificio en la cruz del Calvario. Para redimir tenían que reunir 3 requisitos: ser pariente, tenía que tener el precio, tenía que tener voluntad para hacerlo. Todo eso lo estudiamos, mis amados hermanos, y espero que ustedes lo recuerden y les haya quedado claro. Ahora, digno de abrir el libro y desatar sus sellos, que leímos en los versículos 2 al 4. Acuérdense que Juan dice que él no vio a nadie digno ni en el cielo, hablando de todas las huestes celestiales, de ángeles, arcángeles, etcétera. Dice ni en la tierra, es decir, ni pobre, ni rico, ni pastores, ni predicador, ni evangelistas, nadie era digno de abrir esos sellos, ni debajo de la tierra, es decir, ni los patriarcas, ni los profetas, ni los apóstoles, todas las personas sobresalientes que están ahí en Hebreos capítulo 11 como héroes de la fe, pero cuyos cuerpos están allá en las tumbas esperando el gran día del arrebatamiento. Ni en el cielo, ni en la tierra, ni los que ya murieron, por buenos que hayan sido, eran dignos de desatar esos sellos. El único digno era nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque fue el que pagó el precio de la redención. Por eso Dios le dijo: no llores, porque el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para poder hacerlo. De manera que Jesús, eso está ahí en el versículo 5, estamos leyendo Apocalipsis capítulo 5, verso 5. No llores, Juan, porque el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para poder hacerlo. Así que Jesús es el león de la tribu de Judá. Ahora, cuando la Biblia dice que Él es el león de la tribu de Judá, yo ya les he dicho que no significa, no podemos imaginarnos a Jesús como un león
con melena y con garras y con colmillo, son expresiones figurativas, una vez más. Entonces, todas esas expresiones, raíz de David, león de la tribu de Judá, cordero, son expresiones figurativas. Jesús se le llama el león de la tribu de Judá porque Jacob le dio el cetro a su hijo Judá y de esa manera lo convirtió en la tribu de donde vendrían todos los reyes. Yo quiero recordarles, mis hermanos, que usted encuentra en el Antiguo Testamento que todos los reyes, por obligación, por mandato de Dios, tenían que ser de la tribu de Judá. Ningún rey podía ser de otra tribu, de Neftalí, de Rubén, de Manasés, de Efraín. Tenían que ser de la tribu de Judá. Ahora, para ser sacerdote, nadie podía ser sacerdote de otra tribu, solamente la tribu de Leví. Ahora, ¿por qué Dios escogió la tribu de Leví? Para recordarle su memoria, es porque cuando Moisés descendió el monte Sinaí con las tablas de la ley, todo el pueblo se había prostituido, todo el pueblo estaban adorando un becerro de oro que ellos mismos habían hecho con sus alhajas, de manera que todo el mundo se descarrió, por decirlo de alguna manera, y la única tribu que permaneció fiel a Dios y que no adoró el becerro fue la tribu de Leví. Por eso Dios castigó a todos los judíos, todas las tribus ese día, excepto la tribu de Leví, y les encargó que les daría a ellos el sacerdocio levítico. Dios honró la fidelidad de ellos, dándoles el sacerdocio, así que todo sacerdote tenía que ser levita, repito, aunque no todos los levitas eran sacerdotes. Bueno, espero que eso les haya quedado claro. La imagen de un león, ¿por qué a Jesús se le llama el león de la tribu de Judá? Es porque el león habla de dignidad, habla de soberanía, habla de valor, habla de coraje, de victoria, ¿no? Habla por su vigilancia, porque el león es el animal que duerme con los ojos abiertos. Así que, hermano, por algo es que se le llama al león el rey de la selva. En su carácter de vengador de todo lo malo, el Señor Jesús se presenta como el león de la tribu de Judá. Es decir, que quienes no lo reciben como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, un día lo tendrán que enfrentar como el león de la tribu de Judá. Sí, hermano, que son figuras que representan un mensaje y no tres dioses, porque Cordero no es un dios, león no es un dios, raíz no es un dios. Son expresiones, son figuras que representan un mensaje. Cuando miramos a Jesús como el Cordero, nos está diciendo el mensaje que nos da esa figura es que Él es el Cordero de Dios que quitó el pecado o que quita el pecado del mundo. Cuando nos habla de león, está hablando de todas sus virtudes, como lo es, y ya les expliqué las virtudes que tiene un león. De manera que Cordero no es un dios, ni león es un dios, ni rey es un dios, son expresiones figurativas. La raíz de David, ¿por qué al Señor se le llama la raíz de David? Pues porque como hombre él tenía sus raíces en David. Cuando usted lee Isaías capítulo 11, versículos 1 y 2, dice que de David nacería un vástago. O sea que ese vástago, no sé si usted entiende el término vástago, pero cuando usted va a un lugar donde hay matas de plátano, al plátano le cortan por la mitad la mata y adentro tiene una especie que nosotros llamamos una bellota. Entonces, no sé si usted entiende el término, pero es como el corazón de la mata que está dentro. Así usted corte la mata por la mitad, la mata no se muere. Ese cogollo que está en el centro de la mata, él vuelve a nacer, sube, crece, expande sus hojas y otra vez produce un nuevo racimo de plátano. Así que la Biblia está diciendo que David es como esa mata de plátano y que Jesús es esa bellota. Jesús es ese cogollo que sale de medio de la mata, que crece, que tiene hojas, que da frutos. Entonces, por eso cuando Isaías 11:2 habla de Jesús como el vástago, está diciendo que Jesús viene de la simiente, del centro de la descendencia de David. Gloria al nombre del Señor. Ahora, Jesucristo como la raíz como hombre, tiene sus raíces en David, pero como Dios, David es la raíz de él, porque acuérdense que Jesucristo es antes de todas las cosas y dice la Biblia, y todas las cosas por él subsisten. Así que él es antes de David como Dios, pero como hombre
viene de la descendencia de David. Eso es las grandes paradojas que encierra nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que a muchos les da lidia entender que Jesucristo sea el mismo Jehová, que Jesucristo sea el mismo Dios del Antiguo Testamento. Hay muchas personas que no pueden asimilar en su mente, primero porque, como ya les he dicho otras veces, nada puede hacer el hombre si no le es dado del cielo. Así que la unicidad de Dios es una revelación, y si a usted se le explica y se le explica y usted no entiende, debe de orarle a Dios: Señor, abre mi mente, abre mi entendimiento. La Biblia me dice, hermanos, en San Lucas capítulo 24, verso 43, que cuando los discípulos vieron a Jesús resucitado, no creían que él era resucitado. Ellos pensaban que veían un espanto, ellos pensaban que lo estaban asustando, y otros pensaban que estaban alucinando. Pero ¿sabe qué dice la Biblia? Dice que Jesús les abrió el entendimiento para que entendieran las Escrituras. Así que hay personas que por más que se les explique no entienden. Si usted es uno de ellos, usted decirle: Señor, abre mi entendimiento, porque el Espíritu Santo, cuando venga a vosotros, Él los guiará a toda la verdad. Así que el término doctrinal es algo muy sencillo, pero eso sí, hay que prestarle atención y hay que estudiar también. El Cordero, ahí en Apocalipsis capítulo 5, verso 6, encontramos, para que leamos ahí, si usted tiene sus Biblias en su casa, dice: y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Entonces, ahí, hermanos, dice que ya sabemos que hay un trono, y si hay un trono es porque solo hay un rey, y uno que no solamente es rey, pero que también es juez. Ya hemos estudiado, hermano, quiénes son los 4 seres vivientes: el que tiene figura de buey, apariencia de águila, apariencia de hombre, apariencia de león. Ya sabemos que esos 4 seres vivientes son ángeles. Y también, hermanos, ya hablamos de los 24 ancianos que están ahí rodeando el trono. Son, según los eruditos, los 12 patriarcas del Antiguo Testamento y los 12 apóstoles en el Nuevo Testamento, unificando de esa manera el Antiguo y el Nuevo Testamento, aunque otros dicen que representa esos 24 ancianos la totalidad de la iglesia. Algo otros interpretan que esos 24 ancianos son lo que habla el orden sacerdotal en Primera de Crónicas capítulo 24, porque ahí en Primera de Crónicas capítulo 24 se relata el restablecimiento de los 24 turnos de los servicios sacerdotales. Así que algunos dicen que esa es una representación de esos 24 ancianos, de manera que cualquiera sea la interpretación, no hay mucha claridad realmente quiénes son los 24 ancianos. Y como yo les he dicho a ustedes en otras ocasiones, cuando hay un tema bíblico que tiene varios puntos de referencia, usted no puede presionar y obligar a alguien a que tiene que creer de cierta manera. Hay tres interpretaciones, usted escoge con cuál se queda. Si a mí me lo preguntan, yo me quedo con la interpretación donde se habla de los 12 patriarcas y los 12 apóstoles. Pero bien, dice el cordero inmolado. Lógicamente, el cordero que fue inmolado es nuestro Señor Jesucristo. Cuando la Biblia dice que vi al cordero en pie, indica que el Señor no está muerto, porque acuérdese que el Señor resucitó. Cuando dice que está en pie es porque Él tiene vida, porque Él está activo, porque Él está haciendo su labor de redentor. Ahora, dice que los 7 cuernos, esos 7 cuernos que tiene este cordero, no son cuernos literales, son un símbolo de autoridad. Cuernos en la Biblia hablan de autoridad. Eso nos habla de los atributos que tiene Jesús. Acuérdense que uno de los atributos tremendos que tiene el Señor es que Él es omnipotente. Él es omnipotente sobre la muerte, sobre el infierno, sobre los demonios. Él es el Todopoderoso. Omnipotente quiere decir que Él todo lo puede. Así que los cuernos representan toda la autoridad. Y dice la Biblia 7 cuernos. Y la palabra, el número 7 en la numerología bíblica es perfección. Así que Jesucristo es perfecto en su omnipotencia. No es poderoso, es el Todopoderoso. Para que eso quede muy claro. Ahora dice los 7 ojos. Los 7 ojos nos hablan de conocimiento, de sabiduría,
de omnisciencia. Los 7 ojos no son 7 ojos literales, no es que hay un cordero. Usted se imagina, hermano, un cordero con 7 cuernos, usted se imagina un cordero literal con 7 ojos, uno en la frente, otro en la cabeza, otro en los brazos. Eso sería un monstruo. Si usted va a aplicar la Biblia literalmente como la lee ahí, pues usted tendría unas cosas rarísimas ahí, hermano. Entonces, por eso estoy diciendo que todo este capítulo 5 son expresiones figurativas. Entonces, cuando la Biblia dice que el cordero tenía 7 cuernos, no habla que tenía 7 cachos, sino que 7 es símbolo de autoridad, cuerno es símbolo de autoridad y 7 número de perfección. Cuando dice que tiene 7 ojos, no es que tiene 7 ojos literales en todo su cuerpo, sino que eso habla del conocimiento, de la sabiduría y de la omnisciencia de Dios. Omnisciencia quiere decir que Dios todo lo ve, que Dios todo lo conoce. Ahora, también nos habla de su omnipresencia. Omnipresencia quiere decir que Él está en todas partes. Si usted lee Zacarías capítulo 4, versículo 10, la Biblia dice, estos 7 son los ojos del Señor que recorren toda la tierra. Entonces Dios es omnipresente, Él está en todas partes. Lo que no puede hacer el diablo no es omnipresente. Si el diablo está ahorita en Europa, no puede estar aquí. Él tiene demonios, él tiene millones de ángeles que hacen su trabajo, sí, pero el diablo es un ser personal, el diablo es un ser real. No hay muchos diablos, hay un solo diablo, pero sí hay muchos demonios que son ángeles caídos. Hay que hacerle diferencia entre diablo y demonio. Así que los demonios son ángeles caídos, pero el diablo es un diablo personal, es el jefe de todos los demonios, y ese diablo no es omnipresente. Mientras él está por allá en Europa, no puede estar aquí, y si él viene a molestar por aquí, no puede estar por allá. El único ser omnipresente que está a la misma vez en todos lugares es nuestro Señor Jesucristo. Ahora, en Isaías capítulo 11, verso 2, hablando de los 7 ojos, hablando de los 7 cuernos, perdón, todo eso, mis hermanos, nos habla de las virtudes y los atributos del Señor. Ya por muchas veces hemos leído Isaías 11:2, donde habla del Espíritu del Señor, Espíritu de sabiduría, Espíritu de inteligencia, Espíritu de consejo, Espíritu de poder, Espíritu de conocimiento, Espíritu de temor al Señor. Los 7 Espíritus del Señor que ya los hemos mencionado muchas veces. Así que, hermanos queridos, no se deje, digamos, como asustar, y que usted no tiene que pensar que Dios es un ser viejito, lleno de canas, sentado en un trono, y que Jesús está a un lado con lana y con cuernitos, y que Jesús es el Cordero, porque eso sería una ignorancia muy grande cuando se habla de teología bíblica. Cordero inmolado, nos dice que Jesús lleva en su cuerpo las marcas del Calvario. Usted lee San Juan capítulo 20, verso 26, que cuando él resucitó, apareció a Tomás. Tomás no creyó que el Señor había resucitado. Cuando los compañeros le dijeron, Tomás, al Señor hemos visto, él dijo, hasta que yo no vea la marca de los clavos en sus manos y en sus pies, hasta que yo no meta mi mano mis dedos en sus manos y no meta mi mano en su costado, no creeré. 8 días después el Señor apareció a todos los 11 discípulos, porque ya Judas se había suicidado, y llamó a Tomás y dijo a Tomás, Tomás, mete tus dedos en mi mano, mete tu mano en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Así que el Señor tiene en sus manos, en sus pies, en su cabeza, las marcas del Calvario. Es más, cuando el Señor venga por la iglesia, no por la iglesia, sino con la iglesia y con los santos ángeles a establecer su reino milenial, que usted lee allá en el capítulo 13 de Zacarías, dice que habrá un terremoto allá en el Monte de los Olivos, que se hará un gran valle, y cuando el Señor descienda con poder y gran gloria, dice que Él traerá las marcas del Calvario en sus manos, tanto que los judíos le dirán, ¿qué son esas señales que traes en tus manos? Y el Señor les dirá, con estas fui herido en casa de mis amigos. Así que, hermanos, el Señor trae en su cuerpo las marcas del Calvario. Ahora, dice la Biblia, tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono, ahí en el versículo 7. Tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Eso no se trata de 2 personas divinas.
porque ya hemos visto que el que está sentado es el Señor Jesucristo. Hemos dicho que es una expresión antropomórfica. El cordero no es literal, es la figura que representa la obra del Calvario. Jesús, siempre que usted lea en la Biblia a Jesús como cordero, no es que Jesús es un cordero, sino que eso representa la obra de redención. ¿Por qué siempre que se habla de la redención, Jesús aparece bajo la figura de un cordero? Porque en el Antiguo Testamento todo pecador que cometía un pecado tenía que traer un cordero a los pies del sacerdote. El sacerdote lo sacrificaba en el altar del sacrificio y la sangre de ese macho cabrío o de ese cordero servía como expiación para el pecador. Así que todo el Antiguo Testamento, por 4000 años, los judíos mataron millones de corderos para expiación de sus pecados. Habían sacrificios de corderos por el pecado personal, por el pecado de la familia, por el pecado de los sacerdotes. Habían corderos sacrificados como ofrendas de paz. Había mucha muerte de corderos, cantidad todo el tiempo. Por eso la Biblia, todo el Antiguo Testamento es un río de sangre. Desde aquel día cuando el mismo Dios tuvo que matar corderos y con la sangre de esos corderos expiar el pecado de Adán y Eva, y con la piel de esos corderos vestirlas, hacerles túnicas, porque ellos se vistieron fue con unas hojas de higuera, y el Señor les dijo que eso no servía, porque las hojas de higuera representan la religión, y la religión no salva a nadie. De manera que el Señor tuvo que vestirlos con pieles de ovejas. Desde ese día fue la primera vez que murieron corderos para expiación. Y de ahí para acá usted encuentra que Abel ofreció un sacrificio, un cordero. Usted encuentra que Noé cuando se terminó el diluvio, ofreció corderos en sacrificio a Dios. Todo el Antiguo Testamento, 40 años por el desierto, los judíos sacrificaron corderos por sus pecados. Y cuando ya se establecieron en la tierra de Canaán, en el templo de Salomón estaba el altar del sacrificio, donde todos los días venía el pueblo a ofrecer sacrificios por sus propios pecados. Cordero siempre nos habla de redención. Así que Jesús, siempre que usted lo vea en la Biblia, que aparece como cordero o con esa expresión el cordero de Dios, significa su obra redentora. No que el Señor es un cordero, sino que Él hizo una obra de redención muriendo en la cruz del Calvario. Por eso se le da ese título de cordero. Ahora, déjenme decirle, hermano, que si fuera literal, usted se imagina un cordero dándole la manito o la patica para recibir con sus pezuñas un rollo o un pergamino del que está sentado en el trono. Usted se imagina, use su imaginación, su mente. Un corderito levantando la patica para recibir el rollo o para recibir el libro, pues lógicamente que no tiene sentido. Eso es como el león de la tribu de Judá. El león tampoco es un animal literal. El león de la tribu de Judá habla de Jesús, que vino de la tribu de Judá y que él tiene características de león. Él es no solamente el rey de la selva como lo es el león, él es el rey de reyes y el señor de los señores. Lo que está diciendo aquí, hermanos, es que Jesucristo, quien está sentado en el trono como Dios, él es el Salvador, está bajo la figura de Cordero, él es el rey y el juez, ahí está bajo la figura de león, él es el único digno de abrir el libro, donde están escritos todos los juicios que se van a derramar sobre esta tierra. Porque solo Él, en calidad de Cordero, fue quien pagó con su vida el precio de nuestra redención. Como Cordero, el Señor eliminó el pecado por medio del sufrimiento. Como león, lo va a eliminar por la fuerza. Por eso es que usted lee en la Biblia, en Apocalipsis capítulo 2, verso 26, que cuando el Señor reine los 1000 años aquí en la tierra, con su iglesia, dice que Jesucristo, hermano, regirá las naciones con vara de hierro. En otras palabras, no será cordero, sino que será león. Regirá, obligará a las naciones a vivir una vida cristiana, así les guste. Mejor dicho, será, si usted quiere llamarlo, como un reino dictatorial. El Señor, por fuerza, obligará a las naciones a vivir una vida cristiana. Mejor dicho, hoy el que quiera acercarse a Dios lo hace voluntariamente. Para esa época, para el reino milenial, será obligatorio vivir para Dios. Así que, hermanos queridos, qué bueno que hoy estamos en el Día de la Gracia, cuando nosotros tenemos la libertad de escoger si rechazamos al Señor o vivimos para Él.
Bien, mis hermanos, ya el versículo 8 al 14 de Apocalipsis capítulo 5, usted encuentra, es un canto en donde todas las huestes celestiales, llámese ángeles, arcángeles, serafines, querubines, los 4 seres vivientes, los 24 ancianos, todos los redimidos, todos. Es más, el versículo 13 dice que todo lo creado, lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, en el mar, todo lo que hay, todo lo que en ellos hay, se unen en un gran coro universal para exaltar al Creador, a Jesús de Nazaret. ¿Sabe qué es eso, hermano? Todo lo que usted lee ahí en Apocalipsis capítulo 5, versículo 8, porque dice, cuando hubo tomado el libro los 4 seres vivientes, 1, 2, los 24 ancianos, se postraron delante del Cordero, todos tenían arpas, copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres, Señor, de tomar el libro, de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje, lengua, pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Pero mire lo que dice el verso 11, miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, de los seres vivientes, de los ancianos, su número eran millones de millones, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y escuche el verso 13, a todo lo creado que está en el cielo, sobre la tierra y debajo de la tierra, en el mar y todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria, el poder, por los siglos de los siglos. En otras palabras, mis amados hermanos, esto que estamos leyendo aquí, versículos 8 al 14, es el cumplimiento del Salmo 148. A mí me encanta eso, a mí me impresiona David. Por eso es que David, con todos sus pecados y todos los problemas que tuvo, era un hombre que Dios amaba. ¿Y sabe por qué Dios amaba tanto a David? Porque es que David tenía un amor enfermizo por Dios. David amaba a Dios apasionadamente. Y mire, hermano, los salmos, usted lee el Salmo 148, donde dice, alabad al Señor desde los cielos, alabadle en las alturas, alabadle sus ángeles, alabadle todos sus ejércitos, alabadle sol y luna, todas las lucientes estrellas, los cielos de los cielos, las aguas que están sobre los cielos, alaben el nombre del Señor, porque Él mandó y fueron creados, los hizo ser eternamente y para siempre, les puso ley que no será quebrantada. Verso 7, alabad al Señor desde la tierra, los monstruos marinos, todos los abismos, el fuego, el granizo, la nieve, el vapor, el viento de tempestad que ejecuta su palabra, los montes, los collados, el árbol de fruto, los cedros, la bestia, el animal, los reptiles y volátiles, los reyes de la tierra, los pueblos, los príncipes, los jueces de la tierra, los jóvenes, las doncellas, los ancianos, los niños, alaben el nombre del Señor. Entonces, hermano, es tan impresionante que el salmista quiere reunir a todo, hermano, todo lo creado. Y aquí en Apocalipsis, capítulo 5, verso 8, encontramos que todos, ángeles, arcángeles, los 24 ancianos, los seres vivientes, la gente aquí en la tierra, los monstruos marinos, los árboles del campo, toda la creación debe de honrar a Dios. Aquí el salmista quería reunir a toda la creación y rendirle culto a Dios. Pues aquí, hermanos, en Apocalipsis capítulo 5, todos están juntos alabando y adorando al Señor Jesucristo por toda su obra creadora, por toda su obra redentora, por toda su obra milenaria. De manera que es ahí cuando todos los seres celestiales empezaron a cantar un coro que la iglesia también sabe cantar. Yo no sé si allá en España lo saben, pero hay un coro que se canta aquí que dice, digno eres, Señor, de recibir el libro, de abrir sus sellos, porque fuiste inmolado y con tu sangre nos has rescatado de todas las tribus, de todas las lenguas, de todos los pueblos y nación, de todas las tribus y de todas las lenguas, para traernos a Dios. Ese coro que nosotros cantamos aquí en la tierra, en los cultos, será un coro que será cantado allá en el reino de los cielos. Ahora, dice la Biblia, ya finalizando el capítulo 5, que ellos cantaban un cántico nuevo. Ahora, fue algo nuevo. Dios es hacedor de cosas nuevas. El Señor no reparche, el Señor no remienda, el Señor hace nuevas todas las cosas. Por eso, hermanos, el Señor dijo, no se pone remiendo viejo en un vestido nuevo, porque el remiendo nuevo
pone o tira del vestido viejo y se hace peor la rotura. Así que, hermanos queridos, cuando el Señor dijo que no se pone un remiendo nuevo en un vestido viejo, lo que estaba diciendo es: yo no vengo a remendar el judaísmo, yo no vengo a hacer ciertas reformas, yo vengo a cambiar, a hacer del hombre una nueva criatura. Así que cuando usted se bautiza en el nombre de Jesús y recibe el Espíritu Santo, usted no es un cristiano remendado. Usted no es un cristiano que medio es un vestido viejo y medio es un vestido nuevo. Por eso es que el cristiano no puede ser un cristiano mundano, porque si el Señor operó un cambio en nosotros, somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Todo lo nuevo es bonito, todo lo viejo pierde utilidad, lo viejo pierde belleza. No hay cosa más linda que unos zapatos nuevos, que un vestido nuevo, que un vehículo nuevo. No hay cosa más bonita que una casa nueva. Todo lo que es nuevo es bonito. Y el Señor dice que en Cristo somos nuevas criaturas. Así que, como a Dios le gusta todo lo nuevo, fue algo nuevo que Él se convirtiera en hombre. Nunca en la historia, jamás la gente se llegó a imaginar que el Señor del cielo y de la tierra, que el único Dios que hay, creador de todo el universo, se hiciera hombre. Cuando Él nació por la vía del pesebre y los ángeles gritaron allá en las alturas: gloria a Dios, ha nacido hoy un Salvador que es Cristo el Señor. Eso fue un noticiononón. Eso dividió la historia en dos. Fue la noticia más grande en toda la historia del mundo, que Dios se haya hecho hombre. Eso fue totalmente nuevo para toda la historia humana. Fue algo nuevo que el Señor ascendió al cielo con un cuerpo ya resucitado. Eso nunca se había visto. Es algo nuevo la redención del pecado por el hombre. Es algo nuevo que los hombres sean sellados con el Espíritu Santo. Nosotros somos indignos y jamás merecíamos tener en nuestro corazón una porción del Espíritu Santo. Sin embargo, en su misericordia, Dios ha llenado nuestros corazones con su Espíritu Santo, y eso es un privilegio que no todo el mundo tiene y que nosotros debiéramos valorar y entender. ¿Quién soy yo para que una parte, una porción de Dios viva en mi corazón? Fue algo nuevo el haber recibido el sacerdocio. Fue algo nuevo, hermano, que un día tendremos una eternidad maravillosa en el cielo con mi Señor. Así que tendremos, hermano, allá en la eternidad un hombre nuevo, una vida nueva, una experiencia nueva. Por eso San Pablo dice que las cosas que nos esperan son cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón de hombre. Todo eso son las cosas que Dios tiene preparada para los que le aman. Y si todo aquí Dios lo cambia y hace de nosotros nuevas criaturas, si en el cielo todo va a ser nuevo y un nombre nuevo vamos a tener, también la Biblia dice que habrá un cántico nuevo. Y no me pregunte cuál es el nombre nuevo, y no me pregunte cuál es el cántico nuevo, porque la misma Biblia dice que es nuevo. Y si es nuevo, yo todavía no lo conozco, porque todavía no he ido allá. Pero cuando estemos allá, nos vamos a dar cuenta de que es un cántico nuevo, y un nombre nuevo, y una experiencia nueva, y una vida nueva, donde vamos a estar por eón de eones, eternidad de eternidades. Ahora, mis hermanos, la Biblia nos enseña que este cántico nuevo honra. ¿Honra qué? Honra el precio de la redención. ¿Por qué? Porque el Señor fue inmolado. No nos pagó de cualquier manera, no nos pagó con unos euros ni con unos dólares, nos pagó con su propia sangre, con su propia vida. Este cántico honra al que obró la redención. ¿Quién fue el que obró la redención? Pues nuestro Señor Jesucristo. Este cántico honra el destino de la redención. ¿Por qué? Porque fuimos redimidos no para vivir aquí en la tierra. Perdóneme, porque hay sectas religiosas que dicen que nosotros no vamos a vivir en el cielo. Hay sectas religiosas que dicen que nosotros vamos a vivir es aquí en la tierra. Y le muestran a usted el Salmo 37, donde dice que los mansos heredarán la tierra. Mis amados hermanos, yo sé que en el reino milenial vamos a vivir 1000 años aquí en la tierra con el Señor Jesucristo, pero no se les olvide que después del milenio hay un gran trono blanco, hay un juicio final que describe Apocalipsis capítulo 20, verso 11. Después de ese gran juicio final habrá una nueva eternidad. Ahí será cuando la nueva Jerusalén descenderá del cielo de Dios. Y mire lo que dice la Biblia, dice que desciende del cielo de Dios. ¿Por qué? Porque hay 3 cielos. Salomón, cuando oró para inaugurar el templo que él hizo allá en el Antiguo Testamento, la oración que Salomón hizo fue: Señor, es verdad que tú estarás con nosotros aquí
en este templo que yo acabé de hacer? Porque si los cielos de los cielos de los cielos no te pueden contener, cuánto menos esta casa que yo he hecho, dijo Salomón. Pero observe que Salomón en la oración habló de 3 cielos. Él dijo, si los cielos de los cielos de los cielos no te pueden contener, cuánto menos esta casa que yo he hecho. San Pablo, en 1 Corintios 14, dice, yo conozco un hombre, si en el cuerpo no lo sé, si fuera el cuerpo tampoco, que subió al 3er cielo y vio cosas impresionantes que nunca han subido en la mente humana, en el corazón humano, de manera que él también habló del 3er cielo. Así que hay 3 cielos, el cielo atmosférico, hasta donde llega la ley de la gravedad, luego está el cielo astronómico, donde habitan los planetas y los astros, y luego está el cielo de Dios, el 3er cielo. Y la Biblia dice que la nueva Jerusalén desciende del cielo de Dios. Ahí está en Apocalipsis capítulo 21. Así que esa nueva Jerusalén con su calle de oro, esa nueva Jerusalén donde no se necesita luz eléctrica, ni tendremos que pagar recibos de servicios, porque el Cordero lo ilumina todo. En ese lugar vamos a estar, y eso sí que es el cielo, porque cielo es sinónimo de gozo. Así que estar con el Señor y estar en la Nueva Jerusalén es estar en el cielo. Hay un cielo donde la iglesia va a estar. Eso pues para que esas personas que dicen que no, que los cristianos van a vivir en la tierra, pero que no van a vivir en el cielo, hay muchas pruebas bíblicas de que sí vamos a vivir en un cielo que Dios tiene ya preparado. Es más, el Señor dijo, si yo no me fuere, vendría a vosotros, pero yo me voy. Si así no fuera, no, yo os lo hubiera dicho, ¿no? Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estáis. Hay algunos que cogen ese versículo, hermanos, agarran ese versículo y dicen, es que el Señor está por allá haciendo las moradas, está haciendo allá casitas para los cristianos. No, mis hermanos, el Señor dijo, si no hubiera, yo les habría dicho, voy a preparar un lugar, pero como ya está listo, como ya las hizo, entonces en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Así que, hermano, hay un lugar glorioso en el cielo. Es más, si Jesús vive en el cielo, si ese es su lugar, porque Isaías 66 dice, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. Si Jesús vive en el cielo, Él ha dicho que en la redención, cuando Él levante la iglesia, Él dice, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Si el Señor está en el cielo, nosotros vamos a estar en el cielo también. Él dice para que estemos y seamos semejantes a Él y le veamos a Él tal como es Él. Así que, hermano, vamos a disfrutar de las moradas eternas donde vive Dios. Eso no es que Dios le va a decir a la iglesia, no, pues es que como yo soy Dios, vivo aquí y ustedes vivan abajo en ese ranchito, allá en esa casita. No, donde el Señor vive en su gloria, en su trono, ahí vivirá la iglesia eternamente para siempre. Así que este cántico nuevo honra el pago de la redención porque fue con su sangre, honra el alcance de la redención porque es para todo el pueblo, lengua, nación y tribu, y honra la duración de la redención porque la redención que el Señor pagó es para toda la eternidad. Así que esta alabanza de millones y millones de ángeles, de arcángeles, de serafines, querubines, los 4 seres vivientes, los 24 ancianos, toda la naturaleza están declarando la dignidad del Cordero debido a la redención que Él hizo con su inmenso sacrificio en la cruz del Calvario. Así que, hermanos, si Jesucristo no fuera Dios, esto sería idolatría. Adorar a Jesús, eso sería idolatría, porque en el Antiguo Testamento, cuando Jesús no había nacido, Dios dijo, yo soy Dios y a otro no daré mi gloria. Si Jesús no es Dios, nadie puede adorar a Jesús, porque en el Antiguo Testamento Él dijo, yo soy Dios y a otro no daré mi gloria. De manera que sería idolatría adorar a Jesús. Pero el mismo Jesús fue adorado por el ciego Bartimeo, fue adorado por Tomás, fue adorado por muchas personas que se postraron ante Él. Y Jesús recibió la adoración. ¿Y sabe por qué la recibió? Porque Jesucristo es Dios. De lo contrario, Él no podía haber recibido la adoración. Así que, hermanos, hay 3 prerrogativas que solo le pertenecen a Dios. Y esas 3 prerrogativas las tuvo Jesús, las tiene Jesús. La primera prerrogativa es el derecho de crear. El único que puede crear es Dios, porque una cosa es hacer y otra cosa es crear. Hacer es sacar algo, hacer algo con material ya existente, pero crear es sacar algo de la nada.
Y Dios no solamente es hacedor, sino creador. Allá en Génesis 1:1 dice, en el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Y luego San Juan capítulo 1 me dice que Jesucristo es el creador de todas las cosas. Colosenses 1:17 dice que todas las cosas fueron hechas por Él y para Él. Así que no pueden haber dos creadores. Si allá en Génesis 1:1 Elohim es el creador, pues hermano, como no hay dos creadores, el mismo Jesús que aparece como creador en San Juan capítulo 1 y en Colosenses 1:17 me lleva a creer y a entender con mucha claridad que el mismo Jesús es el mismo creador del Antiguo Testamento. Él también tiene el derecho de perdonar pecados. El único que puede perdonar pecados es Dios y Jesús lo hizo. Y el único que tiene el derecho de ser adorado es Dios y Jesús fue adorado. Las tres prerrogativas que le pertenecen a Dios las tuvo Jesús. Resumen de todo el capítulo 5, Jesucristo es Dios. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesucristo es el león de la tribu de Judá, es la raíz de David, es el que tomó el libro, abrió sus sellos, de manera que no hay otro en el cual podamos ser salvos, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos, y espero que les haya quedado claro el capítulo 5 de Apocalipsis, porque yo les voy a invitar como tarea a todos los estudiantes de la Biblia, a todos los que están conmigo todos los días jueves conectaditos, les voy a animar y les voy a invitar para que se lean el capítulo 6 de Apocalipsis como una tarea para el próximo jueves. El próximo jueves vamos a entrar ya a estudiar los sellos. Aquí es donde empieza el Cristo a padecer. Aquí es donde el mundo va a empezar a sufrir lo que estaba escrito en esos 7 sellos que nadie podía abrir. Así que, mis amados hermanos, la próxima semana tendremos una enseñanza muy interesante sobre el primer sello, y tal vez podamos ir hasta el segundo sello, no sé, pero vamos a mirar, hermanos, pero ya vamos a empezar a abrir cada uno de los sellos y a mirar qué contienen cada uno de esos sellos. Que el Señor los bendiga. Ha sido un placer compartir con ustedes esta palabra. Amén, amén. Gracias, pastor, por esta enseñanza tan maravillosa, tan bonita, tan completa, ¿verdad? Que es de mucha importancia que podamos entenderla, ya que dice tantas cosas que muchas veces cuando no tenemos claro lo que es la unicidad de Dios puede tender a querer confundirnos y por eso es necesario aclarar. Así que tenemos preguntas de WhatsApp y vamos a ir a ellas para poder continuar con esta enseñanza. Génesis 1:26 dice así: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. ¿Con quién hablaba Dios? Ok, esa es la gran pregunta que hacen los trinitarios para nosotros, ¿no? Cuando Dios dijo, hagamos al hombre, ¿con quién hablaba Dios? Entonces, son expresiones proféticas. Primero, lo primero que tenemos que entender es que la creación no fue hecha en secreto. Regáleme un segundito, por favor. Amén, amén. Es bastante importante, ¿verdad? Que quede toda pregunta respondida para que las personas pues tengan bien claro con quién era que hablaba Dios en el momento de la creación. Y la verdad es bastante interesante todo lo que el pastor nos está enseñando en esta hora. Como decía él anteriormente, tenemos una tarea, es estudiar el capítulo 6 de Apocalipsis para que la próxima vez que él esté con nosotros tengamos preguntas y podamos también, ¿por qué no?, hacer un comentario con respecto a lo que él nos enseña, ¿verdad? Y ahora pues vamos con la respuesta. Ok. ¿Está preparada? Entonces, discúlpeme la interrupción. Entonces, acuérdense que el plural pronombre personal nuestros y nuestra
simplemente significa que la creación no fue hecho en secreto. Génesis 1:26, dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Entonces, la pregunta es, ¿con quién hablaba Dios? Número 1, vamos a mirar Primera de Reyes 22:19. En Primera de Reyes, capítulo 22, para que ustedes lo busquen ahí en sus Biblias, voy a leerles el verso, Primera de Reyes 22:19. Escuchen esto. Entonces él dijo, oye pues palabra del Señor. Yo vi al Señor sentado en su trono y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. O sea que la creación no fue hecha en secreto. Habían millones y millones de ángeles alrededor. El texto dice, estoy leyendo Primera de Reyes 22:19. Vi al Señor sentado en su trono y todo el ejército de los cielos junto a él, a su derecha y a su izquierda. Entonces, ¿con quién hablaba? Pues con los ángeles. Ahora, no pidiéndoles consejo, eso que quede claro, porque el Señor no necesita ayuda de nadie. No fue que los ángeles le ayudaron, pero sencillamente, ¿cómo siente usted si hay un grupo de 10 personas y usted habla solo e ignora a las 10 personas? ¿No? Si yo tengo 10 personas aquí, pues lógicamente yo estoy compartiendo con todos 10, dirigiendo mi mirada a todos 10, aunque yo esté haciendo el trabajo, yo lo comparto con las personas que estén ahí. Dios compartió su creación con todo lo creado, con los ángeles en este caso. Es más, Dios hablaba con la sabiduría. Y usted dirá, pero ¿cómo así? Mire lo que dice el libro de Proverbios, capítulo 8. Voy a invitarles a que ustedes tengan sus Biblias allá, las abran, capítulo 8 del libro de Proverbios. Vamos a leer el versículo 22 hasta el verso 31. Proverbios 8:22 dice, aquí está hablando la sabiduría. Escúcheme bien, y usted dirá, ¿pero la sabiduría habla? Sí, mire lo que dice. Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo antes de sus obras. Eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra. Antes de los abismos fui engendrada, antes que fuese la fuente de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados ya había sido yo engendrada. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba la fuente del abismo, cuando ponía el mar en su estatuto, para que las aguas no traspasen mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo, dice la sabiduría. Con él estaba yo ordenándolo todo. Y era su delicia de día a día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Me regocijo en la parte habitable de su tierra y mis delicias son con los hijos de los hombres. Aquí está la voz de la sabiduría. Entonces, la sabiduría está diciendo, cuando él creaba todo, ahí estaba yo. Entonces, Dios estaba ahora. Pero, hermano Jorge, la sabiduría habla. Mire, Proverbios capítulo 1, verso 20. La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de la reunión. O sea que la sabiduría tiene su voz. Entonces, ¿con quién hablaba Dios? Con los ángeles. ¿Con quién hablaba Dios? Con la sabiduría. ¿Con quién hablaba Dios? Con la iglesia. Proféticamente. Mire, hermanos, ¿se acuerda que el Señor dijo, hagamos al hombre? ¿Sí? Todavía ese versículo todavía existe hoy. Ese versículo todavía funciona. Espiritualmente hablando, todavía Dios está haciendo al hombre. Porque es que, mire, nosotros nacemos con la etiqueta en la frente que dice hombre en construcción. Es decir, que nadie nace terminado, nadie nace perfecto, nadie nace acabado. Todos somos empresas, somos proyectos. Mire, hermanos, es más fácil ser médico, ser abogado, ser artista. Es más fácil ser escritor que ser cristiano. Ser cristiano es la tarea más titánica de cualquier hombre. Ser un hombre de Dios, una mujer de Dios, es la tarea más difícil. Por eso cuando Dios dijo, hagamos al hombre, Dios todavía nos está haciendo. Cada mensaje, cada enseñanza, Dios está perfeccionando nuestra fe, perfeccionando nuestra vida cristiana. Somos empresa. Y eso de hacernos
es con el cincel de su palabra, golpe a golpe. Eso no es beso a beso como cantan los novios. Eso es golpe a golpe con el cincel de su palabra. Dios todos los días tiene que hablarnos de una y otra manera, porque como seres humanos somos imperfectos y necesitamos la obra blanca, el pulimiento. Así que hagamos al hombre, Dios lo dijo, hablando a la iglesia proféticamente. Ahora, tenga en cuenta esto. En Romanos capítulo 5, voy a terminar, hermana, para no alargarme mucho, pero quiero usar un poquito aquí porque este tema es interesante, porque esto es lo que más usan los trinitarios para confundir a hermanos. Entonces, Romanos capítulo 5, versículo 14, dice: no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, en los que pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. O sea, Adán es figura del que había de venir. ¿Quién era el que había de venir? Pues el Señor Jesucristo. Y ahí en Romanos capítulo 4, versículo 17, dice la Biblia: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en la vida por un solo, esto es por Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Leí el capítulo 5, verso 17. Ahora, el capítulo 4, verso 17 dice: he puesto por padre de mucha gente delante de Dios quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuese. Jesús llama las cosas que no son como si fuese. Así que cuando Dios dijo hagamos al hombre, hablaba con los ángeles, hablaba con la sabiduría, hablaba con la iglesia proféticamente. Hagamos al hombre, todavía funciona, todavía lo está diciendo Dios, todavía Dios nos está haciendo a nosotros. Que Dios les bendiga. Amén, 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 pastor. Todavía estamos siendo transformados, ¿verdad? Todavía Amén. nos habla. Amén. Pastor, la siguiente pregunta es, Hechos 7:56, dice así: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. ¿Cómo se explica este texto, pastor? Ok. Estamos en Hechos capítulo 7, verso 56, ¿sí? Sí. Ok. Estamos hablando de Esteban, que fue uno de los diáconos, de los 7 diáconos nombrados para ayudar en el ministerio de los apóstoles. Veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Yo le pregunto a la persona que lee este versículo: ¿a cuántos vio Esteban? ¿A quién vio Esteban? Entonces, si la persona me dice, no, pues Esteban vio a Dios, no puede ser, porque Dios es espíritu. Génesis 1:1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu de Dios. San Juan 4:24, Jesús dijo a la samaritana: Dios es espíritu. ¿Y usted puede ver un espíritu? Yo le pregunto a la persona: ¿usted puede ver el viento? Claro que no. ¿Pero usted piensa que el viento existe? Claro que sí. ¿Lo ha visto? No. ¿Usted sabe de qué color es el viento? ¿Usted sabe de qué tamaño es? ¿Usted sabe de dónde viene y para dónde va? El viento es algo que no vemos, pero que sentimos. Entonces, hermano, Dios es espíritu, Dios no se ve. Entonces, la persona no me puede decir que Esteban vio a Dios, porque Dios es espíritu y un espíritu no se ve. Entonces, el resumen es: ¿a cuántos vio Esteban? Porque el versículo 56 dice: veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre. O sea, él vio a Jesús. Dice: a la diestra de Dios. Ahora, vuelvo y les digo, perdón, lo que les he dicho muchas veces. La palabra diestra significa poder y autoridad. Diestra no habla de una mano derecha literal. ¿Qué está diciendo aquí Esteban? Esteban lo que está diciendo es: vi a Jesús con todo su poder. O sea, no lo vi como hombre, lo vi como Dios, ¿no? Con toda su gloria, con todo su poder. Diestra significa poder. Cuando dice vi al Hijo del Hombre a la diestra de Dios, está diciendo: vi a Jesús con todo su poder. Perdón, lo vi como Dios. Entonces, eso es la respuesta más sencilla
para que usted entienda, mi hermano, que él no pudo haber visto a dos, porque Dios, si es que Dios es uno y Jesús es otro, Dios no se ve porque Él es espíritu. Amén, amén. Gracias, pastor. Está bastante bien explicada. Yo creo que quedó claro la respuesta. Ajá. Yo Ahora, al principio, mire, hermana, que el contexto, verso 59, mientras apedreaban a Esteban, dice que él invocaba y decía, él no dijo Jehová, él no dijo Elohim, él dijo, Señor Jesús, recibe mi espíritu. ¿A quién clamó él? Al que vio, al que estaba ahí, a Jesús. Discúlpeme la interrupción. Siga, hermano. no, pastor, la verdad que es que queda bastante clara la respuesta. Creo que a la persona que ha hecho la pregunta queda bastante satisfecho. Amén, espero que sí. Seguro que sí, pastor. La segunda pregunta es, hay pastores que están rechazando el nombre de Jesús en el bautismo porque debe ser invocado el nombre Yeshua, porque ese es el nombre original de Dios. ¿Qué opina usted? Lo que pasa es que ese es el nombre, pero en hebreo. Nosotros no somos hebreos, nosotros somos de habla hispana, ¿no? Ahora, lo que pasa es que las traducciones, ¿no? Si nosotros vamos a usar todas las palabras hebreas, tendríamos que estudiar hebreo, tendríamos que irnos a vivir a Israel. Entonces, en la traducción, Joshua viene del Antiguo Testamento, viene la palabra Jehová, que quiere decir salvación, de manera que no voy a usar a una persona, yo te bautizo en el nombre de Yeshua, ¿no? Porque ese es un término hebreo y Yeshua viene traducido al nombre de Jesús, ¿no? Porque recuerden que las Biblias son traducidas del hebreo al inglés y del inglés al español. Amén. Entonces, el nombre que es sobre todo nombre es Jesús, que viene la traducción de Yeshua. O sea que si esos pastores pronuncian el nombre de Yeshua aquí, por ejemplo, en España, ¿estarían haciendo mal el bautismo? No, el nombre es igual. Lo están haciendo, lo están mencionando en el hebreo, ¿no? Entonces, no es un pecado ni es nada malo. Pero yo no voy a usar el nombre en hebreo porque escasamente hablo el español. Entonces yo uso el término español, Jesús. Ahora, nuestras Biblias están traducidas al español. Si yo tuviera una Biblia hebrea, si yo voy a bautizar a una persona, entonces, por ejemplo, si yo fuera a Israel a pasear y en Israel una hermana me dijera, hermano Jorge, yo quiero que usted me bautice, y ella es una persona judía, tiene su Biblia hebrea, yo le bautizaría en el nombre de Yeshua, porque ella me va a entender, porque ella es de allá, porque ella es hebrea, porque ella conoce el idioma. Pero aquí yo no voy a invocar Yeshua a una persona que no entiende, pero sí me va a entender Jesús, porque sus Biblias dicen Jesús, porque Jesús es la traducción a mi idioma. Entonces yo no voy a hablar en alemán a una persona cuando no me va a entender, ni yo tampoco sé alemán, ¿no? Entonces, ¿para qué hablar en nuestro idioma pudiendo hablarlo en mi propio idioma donde la gente me va a entender? Amén, amén. Gracias, pastor, por esa respuesta. Pastor, la siguiente es así. Levítico 16:10 dice así: mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. ¿Quién es Azazel? Nunca se ha sabido, hermana, a ciencia cierta quién era Azazel. Algunos dicen que Azazel era como una suerte que tiraba sobre el macho cabrío. Lo que pasa es que cuando el pecador traía y cuando el sacerdote iba a ofrecer sacrificios por el pecado del pueblo, de la nación, ellos tomaban un macho cabrío y un carnero. Al uno lo degollaban y agarraban con esa sangre del que mataban, le rociaban al otro, y al otro se lo llevaba, por suerte de Azazel, dice, a un lugar desierto, a un lugar inhabitado, y allá lo dejaban para que se muriera de hambre y de sed, ¿no? Entonces, algunos hablan como de una especie de mensajero, alguien que llevaba ese cordero y lo dejaba botado en
en el desierto. Ahora, lógicamente, nunca ha sido claro, los eruditos nunca han sabido interpretar o decir con claridad quién realmente era Azazel, ¿no? Azazel parece que era como echando suertes, ¿no? Sobre los dos corderos, Tim Marín de dos que fue, no sé si usted entiende, pero echaba suerte sobre cuál de los dos le tocaba, y al que le tocaba, a ese era el que votaban allá. No dice por mano de Azazel, indica a quién le caía la suerte de ser degollado o a quién le caía la suerte de ser llevado al desierto para que se muriera allá. Ambos corderos, ambos machos cabríos representan a Jesús, porque este macho cabrío lo llevaban al desierto y allá moría de hambre y de sed. Y la Biblia dice que Jesús, como el Cordero de Dios, salió fuera de Jerusalén. Él se fue, lo llevaron a la montaña, allá a la cruz del Calvario, allá murió de sed. Entonces, ese Cordero era como un prototipo del Señor Jesucristo. Y el otro que era degollado también. Por eso es que la Biblia está llena de símbolos y de figuras. La Biblia dice muy claramente que el Antiguo Testamento es una sombra de lo que había de venir. Todo lo que hay en el Antiguo Testamento, los corderos, los machos cabríos, los panes sin levadura, el aceite de oliva, los utensilios del tabernáculo, como el candelero de oro, los panes de la proposición, todo eso son figuras, son sombras, es un lenguaje, y todo eso representa a Jesús, ¿no? Si hablamos del candelero, Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. Si hablamos del pan de la proposición, que era el alimento de los sacerdotes, Jesús dijo: yo soy el pan de vida. Si hablamos del cordero que decapitaban, que degollaban, Jesús fue el cordero que fue inmolado, que significa cortar el cuello. Si hablamos del cordero de Azazel, Jesús salió rumbo a la cruz del Calvario, donde también fue torturado por la sed y donde murió. Todo lo del Antiguo Testamento son prototipos y son sombras, mostrando con eso toda la vida, muerte, resurrección y ascensión de Jesús. Amén, amén. Gracias, pastor, por esta explicación. La verdad es que es impresionante, ¿verdad? La Biblia siempre nos ha hablado y ha sido clara. Amén. Pastor, la siguiente pregunta es, el Levítico 16:10, mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte esta ya la hemos hecho. ¿Por qué hay gente que dice que solo se salvarán 144,000 almas? No, hermano, esa es una muy falsa interpretación. Es que los 144,000 sellados que habla el capítulo 7 de Apocalipsis son solamente judíos. No es que ellos son salvos solamente, son un grupo que Dios va a sellar para cumplir con un ministerio solamente sobre el periodo de la gran tribulación. Cuando el Señor levante la iglesia, esos 144,000 van a ser sellados y ellos van a ir a muchas partes del mundo, porque ellos van a ser perseguidos por el anticristo, ellos van a ser decapitados, ellos van a ser metidos a la cárcel. Entonces muchos de ellos se van a volar. Entonces, por ejemplo, cuando usted lee Isaías capítulo 66, regálenme un segundito, yo busco aquí Isaías capítulo 65 o 66, voy a mirar a ver. Entonces, si tienen paciencia, un segundito. Ok, entonces, gloria a Dios. Ok, versículo 19, Isaías 66, 19. En Isaías 66, 19, escuche lo que dice. Pondré entre ellos señal, está hablando de los 144,000. Pondré entre ellos señal y enviaré los escapados, porque ellos se van a volar a otras naciones huyendo del anticristo, como en los años anteriores cuando se fueron para otros países huyendo de Hitler. Entonces ellos huyendo del anticristo van a ir a muchas naciones, y dice: pondré entre ellos señal y enviaré de los escapados de ellos a las naciones de Tarsis,
a Fud y a Lud que disparan arco, a Tubal y a Javán, a las costas lejanas que no oyeron de mí, ni vieron mi gloria, y publicarán mi gloria entre las naciones. Entonces, muchos de esos 144,000 judíos van a huir a otros países y ellos van a predicar un mensaje a la gente allá en esos países. Si usted lee cuidadosamente el capítulo 7, dice que los 144,000 son 12,000 de cada tribu. Israel se compone de 12 tribus. Si Dios va a sacar 12,000 de cada tribu, usted multiplica 12 tribus por 12,000 cada uno, son 12 por 12, 144,000 sellados. No son los únicos que van a ser salvos, porque usted lee Apocalipsis capítulo 14, donde aparece una multitud vestida de ropas blancas, con palmas en sus manos, que están cantando, y cuando Juan dice, ¿quién es esta multitud?, Dios le contesta, estos son los que han salido de la gran tribulación y no han manchado sus ropas y no han adorado al anticristo, pues a la bestia, ¿no? Son los redimidos por la sangre de Jesús, de toda tribu, de todo pueblo, de toda lengua y de toda nación. O sea, aquí hay una multitud vestida de ropas blancas, con palmas en las manos, cantándole al Señor. Ahí hay una multitud de gente salva. Así que los salvos no son 144,000. Ahora, estos 144,000 van a estar en el periodo de la gran tribulación. Y cuando eso suceda, ya la iglesia se habrá ido en el arrebatamiento con el Señor. La iglesia ya estará arriba en la voz del Cordero. Así que los únicos salvos no son ellos. Esa es doctrina, perdóneme, siendo muy respetuoso de los testigos de Jehová. Entonces, si hay un testigo de Jehová que me escucha, yo quiero decirle con mucho aprecio y con mucho respeto que usted debe de leer la Biblia y entender que hay una multitud de todo pueblo, de toda tribu, de toda lengua y nación que son salvos, que están con vestidos blancos y con palmas en las manos. Aparte de eso, la iglesia ya ha sido arrebatada para ese momento. Cuando eso suceda, la iglesia está con el Señor y la iglesia se compone de millones. ¿Usted se imagina cuántos millones de hermanos han muerto desde hace 2000 años hasta el día de hoy? Desde el día de Pentecostés hasta hoy, hay millones de hermanos que están allá en las graderías de lo infinito esperando el rapto de la iglesia. Así que los salvos son millones, no 144,000. Amén, amén. Gracias, pastor, por esta explicación. Es impresionante. Si no seríamos muy pocos, ¿no? No tendría como... Hermana, ¿por qué? en este momento somos casi 8,000 millones, 8 billones con B, billones de personas. La pregunta es, ¿cuántos billones han muerto desde Adán hasta hoy? Y solamente el Señor iba a salvar 144,000, no tendría sentido. No. La verdad que está bastante bien explicado, pastor. Muchas gracias. Pastor, la siguiente dice, Apocalipsis 5, versículo 6, dice, y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. El 7 dice, y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. La pregunta es, si el Cordero es Jesús, ¿por qué tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono? Pero yo acabé de explicarlo, ¿no? Yo acabé de decirles ahora que mano derecha significa poder y autoridad, que no es que tomó de una mano literal. Cuando la Biblia dice que el Señor como Cordero tomó el libro, lo que está diciendo es que Jesús tomó toda su autoridad, todo su poder para abrir los sellos y desatar los juicios sobre la tierra. Que el único que tiene poder de desatar los juicios es el Señor Jesucristo. Él está bajo la figura de Cordero, pero Él tiene el poder, porque derecha significa poder, de abrir los sellos y ejecutar los juicios sobre la tierra. No es que tomó literalmente, por eso les he dicho cantidad de veces a los hermanos que mano derecha no es una mano literal, sino habla de poder, que el cordero no es un cordero literal. Y se acuerda que yo les dije ahorita, ¿usted se imagina un cordero con las paticas agarrando el libro? No tiene sentido, son expresiones figurativas, expresiones antropomórficas. La palabra antro quiere decir hombre, fórmica quiere decir forma, o sea, el Dios hablando en forma de hombre.
Por ejemplo, si yo le hablara a usted en español, en alemán, y usted no sabe alemán, usted no me entendería nada. Entonces, si usted no me entiende a mí alemán o inglés y yo sé hablar español, pues yo le hablo a usted en español. ¿Para qué le hablo en otro idioma si la persona no me entiende? Pues le hablo en el idioma que me entienda. Dios no nos puede hablar en otro idioma porque no le vamos a entender. Si Dios nos habla en el idioma del cielo, no vamos a entenderle. Entonces Dios usa figuras, el idioma nuestro. ¿Por qué el Señor habla tanto de palomas, de corderos, de semillas, de aves, de águilas? Porque nosotros conocemos un águila, conocemos un ave, conocemos las semillas, conocemos una paloma, conocemos un cordero. Dios usa muchas frases figurativas para que nosotros le entendamos el mensaje, ¿no? Es como cuando uno le enseña a un niño. Cuando uno en pedagogía está enseñándole a un niño, uno no puede enseñarle a un niño lo mismo que le enseña a un adulto. A un niño tiene que hablarles en el lenguaje de ellos. Uno tiene que volverse un niño para que los niños le entiendan. Entonces, Dios está usando nuestro propio lenguaje para que lo entendamos. Entonces, cuando Dios dice que el Cordero tomó el libro del que estaba sentado, de la mano derecha del que estaba sentado, lo que está diciendo es que el Señor, como el Cordero que es, tomó el libro con todo su poder, con toda su autoridad, que eso es lo que significa mano derecha, y va a abrir los sellos y va a ejecutar los juicios. Amén, amén. Gracias, pastor. Gracias por esa explicación. La siguiente es Apocalipsis 5:8. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Y todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. El incienso son las oraciones, pero hay estadísticas que dicen que los cristianos poco congregan, poco leen la Biblia, poco oran. ¿Cómo estará el incienso en el cielo? Eso tendremos que preguntárselo al Señor, ¿no? Porque, pero mire, hermanas, mire, Jesús dijo una vez, cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. Hay personas que predican, hermanos, si ve, cuando el Señor venga no va a encontrar fe, cuando el Señor venga todo el mundo va a estar descarriado. No, el Señor hizo una pregunta, cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. Yo le respondo, sí, Señor. Cuando usted venga, usted va a encontrar fe. Nosotros somos personas de fe. Nosotros no hemos visto a Dios físicamente, literalmente, pero nosotros creemos en Dios. Nosotros creemos en su segunda venida, lo esperamos. Nosotros creemos en sus promesas. Por eso oramos por los enfermos. Si no creyéramos, no oraríamos por los enfermos. Si no creyéramos, no bautizaríamos gente. Si no creyéramos, no nos reuniríamos en los cultos. Así que si nosotros hacemos culto, si oramos por los enfermos, si oramos por nuestras peticiones, si nos guardamos de pecado, es porque creemos en lo que la Biblia dice, le creemos a Dios. Entonces, cuando el Señor venga, Él sí va a hallar fe en la tierra. Eso esté seguro. Nosotros somos hombres de fe y por eso estamos aquí. Ahora, tenemos debilidades, tenemos imperfecciones, pero somos personas de fe. Si no fuéramos de fe, no estaríamos en el Evangelio, no estaríamos en la iglesia. Así que así mismo sucede en este caso. Digamos que hay mucha gente que no ora, pero también hay mucha gente que ora. Las oraciones son como el incienso. Ahora, no dice que las oraciones son el incienso, dice son como el incienso. Es otra expresión figurativa, ¿no? Así como los sacerdotes quemaban en el Antiguo Testamento incienso y ese incienso era un olor grato, cuando una persona ora no es incienso, es como el incienso. O sea que a Dios le gusta la oración de la iglesia, que Dios huele la oración como un perfume grato. Entonces, pero todavía hay gente que ora. De pronto no son muchos, pero todavía hay gente que saca buen tiempo. Yo tengo aquí hermanas que a veces vienen todo un día de rodillas a orar. Todavía hay gente que ora. De pronto no tanto como antes, pero todavía hay gente que ora. Amén, amén. Creo que es como una motivación para poder permanecer en oración, ¿verdad? Este versículo. Ajá.
para que podamos, pues, que ese incienso, o sea, ese olor grato, agradable suba hasta el cielo y esas copas Amén. llenas. Claro que sí. Amén. Pastor, la siguiente dice, el día del rapto, ¿a dónde irá la iglesia? A las nubes, ¿no? Cuando usted lee Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, voy a leerles Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, mire lo que dice el verso 16, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, dice, descenderá del cielo. O sea, el Señor desciende del cielo, pero no viene hasta la tierra, viene hasta las nubes. Dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Dice, seremos arrebatados en las nubes para recibir al Señor en el aire. O sea que no, el Señor no va a venir hasta la tierra, ni nosotros vamos a ir hasta el cielo. El punto de encuentro entre la iglesia y Jesús es en las nubes. Él baja desde el cielo hasta las nubes y nosotros subimos de la tierra hasta las nubes. Dice, para recibir al Señor en el aire y así estaremos para siempre con el Señor. Entonces, en las nubes es donde el Señor hará una plataforma, un tribunal, que es lo que la Biblia llama el tribunal de Cristo, y ahí es donde será el día de los juicios. No juicio para pecado, sino el juicio para galardones. Ahí es cuando el Señor galardonará a los creyentes fieles. ¿Se acuerdan que yo les hablé a ustedes estos días de todas las coronas que la Biblia enseña? Corona de vida, corona de justicia, corona de gloria, corona incorruptible. Ese día será el día de la coronación. Por ejemplo, como cuando hay el Tour de Francia o la Vuelta a España. Entonces, cuando hay la Vuelta a España, un día un corredor gana una etapa y al otro día otro gana una etapa. Al tercer día otro gana un premio de montaña. Ellos ganan esos premios, pero no se los dan ahí mismo. El día que termina la carrera, que viene la coronación, ese día les dan los premios, les dan los cheques, les dan el dinero, les dan la fama, vienen los contratos con empresas. Ese es el día de los galardones. Entonces, allá en las nubes habrá un juicio para galardonar a la iglesia. Ese será el día de pago, cuando vamos a recibir las coronas de gloria, de vida, etcétera. Amén, gracias, pastor. Pastor, y si, vale, si ese día o sea, esa plataforma, ahí estará el Señor dando las coronas y los premios a la iglesia. El juicio final, cuando pues dicta sentencia a esas personas que no han querido creer en Él, que no han querido buscarle, ¿dónde sería ese juicio? Hermana, mire, voy a tratar de ser breve en explicarle el orden. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué estamos esperando hoy? ¿Qué es lo próximo que vendrá? Lo próximo que viene es el arrebatamiento de la iglesia. Eso es lo que estamos esperando. Cuando haya el rapto de la iglesia, Dios levantará la iglesia y habrá un juicio, pero no juicio para pecado, juicio para los galardones, ¿no? Será el día de recompensa que les acabo de decir, y eso será solo para la iglesia, para todos los santos del Antiguo Testamento, en las nubes. Pero después de eso, ese día de pago y la ceremonia, el matrimonio entre Cristo y la iglesia, todo eso dura 7 años, que son los 7 años de gran tribulación aquí en la tierra. Mientras la gente está sufriendo aquí, nosotros estamos en las nubes con el Señor gozando por 7 años. A los 7 años, el Señor viene a la tierra otra vez con la iglesia y con los ángeles para matar al anticristo y establecer el reino milenial. Y aquí vamos a vivir en la tierra 1000 años de paz, cuando Israel será cabeza de naciones, cuando el Señor será el líder político en todo el mundo. Habrá un solo líder político, no habrá presidente en España, presidente en Colombia, cada país no tendrá su presidente. Jesús será rey y señor en todo el mundo. Será un solo presidente, un solo rey, ¿no? Por 1000 años.
Cuando termine esos 1000 años, la Biblia dice que el diablo será suelto y saldrá y engañará a las naciones. Otra vez habrá pecado, habrán guerras y habrán todas las cosas que estamos viviendo hoy, después de los 1000 años de paz. Y eso será, la Biblia dice, por un corto tiempo. La Biblia no especifica cuántos años, si son meses, si son décadas. La Biblia dice que será un breve tiempo. Y después de eso es cuando ya, es cuando ya viene el juicio final, que es lo que relata Apocalipsis capítulo 20, verso 11. Cuando San Juan dice, vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en el trono, delante del cual huyeron el cielo y la tierra, y no se halló lugar para el mar ya no existía. Y San Juan dice, y vi los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces, ese juicio es el último juicio, el juicio final. ¿Quiénes van a estar ahí de pie ante Dios? Dice, todos los muertos, grandes y pequeños. Es más, dice, el mar entregó sus muertos, el Hades entregó sus muertos. O sea que toda la gente que ha muerto desde Adán hasta ese día son los que van hasta ahí, menos la iglesia. La iglesia no va a estar ahí. Entonces, ese es el juicio grande, el juicio final de todas las generaciones. Amén. Gracias, pastor. Gracias por su tiempo, por tener tanta paciencia y poder responder. No, hermana, pues con mucho gusto. Para terminar, pastor, tenemos la última. Pastor, ¿usted cree que Salomón y Sansón serán salvos? ¿Perdón? ¿Usted cree que Salomón y Sansón serán salvos? Bueno, la Biblia me dice que Sansón, después de todo lo que hizo y haber pecado con Dios, él se arrepintió. Y Sansón le dijo al Señor, Señor, deme las fuerzas, ¿no?, para yo vengarme de mis enemigos que me robaron la vista, me la quemaron, me destruyeron. Y dice que el Espíritu de Dios vino sobre Sansón y él tomó las columnas del templo y las derribó y tomó venganza de sus enemigos aquel día. Acuérdense que Dios trajo a Sansón a la vida para Dios castigar a los filisteos y darle paz a los judíos, porque los filisteos maltrataban, los filisteos robaban las cosechas, los ganados. En otras palabras, humillaban a los judíos y Dios levantó a Sansón para que Sansón, pues para quitárselos de encima, por decirlo como decimos nosotros popularmente, ¿no? Para Dios castigar a los filisteos, de manera que Sansón fue un hombre puesto por el Señor. Que Sansón pecó, que Sansón tuvo cosas malas, sí, pero todas las personas que han pecado y luego se han arrepentido, con ello, con Dios, siempre hay una segunda oportunidad. David muchas veces pecó, pero David, dice la Biblia, era un hombre conforme al corazón de Dios. O sea que si David pecó, también David se arrepintió y sí que supo arrepentirse. De manera que si usted me pregunta si Sansón fue salvo, eso solamente lo sabe Dios, ¿no? Yo no puedo asegurarlo, pero yo sí me atrevería a pensar que sí. ¿Por qué? Porque Dios escuchó la oración, porque Dios le dio otra vez sus fuerzas, porque Dios lo llenó otra vez de su espíritu para él morir y pues habiendo castigado a los filisteos. Entonces yo sí pienso que Dios en su misericordia le dio una segunda oportunidad a Sansón. Lo mismo en el caso de Salomón. Salomón fue una vida muy descarriada. Dice que tuvo 1000 mujeres, 700 reinas y 300 concubinas. Dice que él no se privó de nada. Él tomó los mejores vinos. Él hizo lo que quiso. Mejor dicho, él vivió la vida más descarriada y más libertina y más pecaminosa que cualquier otra persona. Pero cuando ya las mujeres lo jugaron con él como un muñeco de trapo, cuando ya la vejez vino y ya se quedó solo y abandonado, él se llevó una decepción de todas las cosas del mundo, de las mujeres, y él termina el capítulo 12 de Eclesiastés diciendo, el fin de todo el discurso es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre.
porque Dios traerá toda obra, sea buena o sea mala, a juicio. Si esa reflexión la hizo Salomón, si él cierra el libro de Eclesiastés con esa reflexión, eso me muestra que Salomón se arrepintió, que Salomón despertó su conciencia, que Salomón, porque es que Salomón dice, el fin de todo lo que les he contado es este. Entonces, eso muestra que Salomón terminó sus días ya viejo, buscando a Dios y reconciliándose con Dios. Si fue así, lógicamente que es salvo. Lo que debe quedar muy claro es que tanto Sansón como Salomón y todos los demás, David, Moisés, Elías, todos los patriarcas y profetas del Antiguo Testamento no son parte de la iglesia. Ellos no van a resucitar en el rapto de la iglesia. Acuérdese que la Biblia dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces, ¿quiénes son los muertos en Cristo? Los que murieron después de la resurrección de Jesús para acá. ¿No? Ellos murieron bajo la ley. Ellos murieron en el Antiguo Testamento. Ellos no son parte de la iglesia. Ellos sí son salvos, pero no son parte de la esposa del Cordero. Amén, amén. Tenemos un privilegio grande, pastor. Muy grande, sí. Novia del Cordero. Mire, hermana, si no tiene afán, déjenme explicarle esto. El Señor dijo, entre los nacidos de mujer, no hay uno mayor que Juan el Bautista. Pero en el reino de Dios, el más pequeño, mayor es que Juan. A mí eso me impresiona, porque la Biblia dice, de los nacidos de mujer, no hay uno mayor que Juan. O sea, Juan es más grande que Moisés, Juan es más grande que David, Juan es más grande que Abraham. Dicen, de los nacidos de mujer no hay otro más grande que él, que Juan el Bautista. O sea que Jesús puso a Juan por encima de Moisés, por encima de David, por encima de Abraham. Pero Jesús dijo, pero en el reino de Dios, el hermano más humilde, más pequeño, es más grande que Juan. Si Juan es más grande que Abraham y Moisés y David, ¿cómo así que un hermano en la iglesia bien humilde, un hermano que no sabe leer ni escribir, no, es más grande que Juan? ¿Sabe por qué? Porque un hermano de la iglesia, por humilde que sea, así no sea predicador, ni sea profeta, ni sea patriarca, pero ese hermano, por el solo hecho de ser la iglesia, es la novia del Cordero y tiene el privilegio que no tiene Juan, ni tienen los profetas, ni tienen los patriarcas, porque ellos no tienen el privilegio de ser parte de la iglesia. Entonces la iglesia tiene un privilegio más grande que cualquier otra persona en la historia de la Biblia. Ese es el privilegio que tenemos como iglesia. Si la gente lo entendiera y lo valorara, nadie se descarriaría. Sí, pastor, porque la Biblia dice que Él habita en la altura de la santidad y en el corazón quebrantado y humilde. Qué bonito. Y bueno, pastor, esa era la última pregunta. Vamos a saludar a personas que están conectadas. No a todas porque no alcanzaríamos, pero vamos a saludarlas. A los hermanos Pedro Lortegui, Margarita, Melissa, Simon, Amparito, Ruth, Beatriz, Irving, Gabriel, Elena, Reina, Evelyn, Alejandro, Zaida, Catrachita, Marta, Susana, Rafael, Elmer, Yirka, Ramón, Lilia, Marinela, Jorge Eli, Guerra Yarita, hermana Mariluz Yepes, Willy, Elías Marín, José Parra, Estela Sánchez, Sara y Dilber. Gracias, hermanos, por conectarse y por ser fieles. Y pastor, pues antes de terminar este programa, queríamos cerrar con hacer mención y honrar la memoria del misionero reverendo Sidney, que falleció esta semana después de una gran trayectoria en el campo misionero en Colombia. Amén. Entonces queremos honrar su memoria y también hacer una oración por la familia de él, para que Dios fortalezca sus corazones, ¿verdad? Y descansar en esa promesa que, estimada, es la muerte de sus santos, ¿verdad? Para el Señor. Y cerrar el programa con una oración. Pastor, ¿se nos puede dirigir? Amén. Gracias, hermana. Aprecio ese gesto con la familia Perdú. El reverendo Sidney H. Perdú o Sidney Harold Perdú
fue misionero en Colombia por más de 20 años. Yo trabajé con él 20 años, yo fui pastor en Cali, maestro del instituto. Con él, nosotros con nuestras propias manos construimos el instituto, cargando ladrillo, pegando cemento. Fue trabajo literal, físico, con nuestras manos. Allá en Cali, en el año 1980, en el año 83 iniciamos clases. Hermano Perdú, alguna vez, hace unos 25 años, conversando un día con él, él me dijo estas palabras que yo nunca olvidé. Él me dijo: hermano, el día que yo me vaya a morir, el día que yo me muera, la última oración y el último pensamiento que yo tenga será sobre Colombia. Eso nos lo dijo él hace muchos años. Él se fue de Colombia en el año 1994. Cada año él vino a Colombia desde Estados Unidos a las convenciones nacionales. Cada año él vino a visitarnos. Él amó mucho a Colombia y nosotros aquí en Colombia le amamos mucho a él y a su esposa, a su familia. Fueron tremendos misioneros, hicieron una obra muy grande, la iglesia creció mucho con el ministerio de ellos. Así que yo aprecio que ustedes tengan ese gesto para con nuestro hermano Sidney H. Perdú y su familia. Y claro que sí, hermana, vamos a orar. Déjenme saludar a algunos hermanos, escuché a usted ahí, hermanos de aquí de la Iglesia Central. Para ellos un abrazo fraternal y también para todos mis hermanos allá en España y en cualquier otra parte que han estado con nosotros en esta transmisión. Que el Señor los bendiga. Hermana Rosy, gracias a usted por estar ahí siempre al frente en este ministerio tan precioso, igualmente para la hermana Zulma. Y yo quiero que entonces oremos y le demos gracias a Dios, y en esta oración pues lógicamente oramos por la familia Perdú. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias una vez más en este día por darnos la oportunidad, Señor, de invocar su nombre, de darte las gracias por el día de hoy, darte las gracias por esta palabra que ha sido enseñada, por cada pregunta, por cada interés de los hermanos, de aprender más de la palabra de Dios. Bendice, Señor, sus corazones, bendice sus hogares, bendice sus vidas. Cada persona que semanalmente se conecta en estos programas, en estas enseñanzas de escatología, yo te pido la bendición para sus hogares, para sus vidas. Allá en España, donde mis hermanos ya se disponen a descansar, a dormir, permítale, Señor, tener una noche en paz y tranquila. Guárdalos y bendígalos en el nombre del Señor. Para nuestros hermanos aquí en Colombia, en pleno mediodía, que están trabajando, que están ocupados en sus labores diarias, yo ruego que usted los bendiga, que usted los guarde, que usted los ayude, que les permite terminar este día en victoria. Y gracias, Señor, por todo el ministerio y el trabajo que pudimos disfrutar de la familia Perdú aquí en Colombia por tantos años. Señor Jesucristo, bendiga a su esposa, nuestra hermana Mary, guárdala, ayúdela, Señor, a sus hijos, a sus nietos, a enfrentar este día, Señor, cuando nuestro hermano Perdú se ha ido. Gracias por tener hombres como él, por la huella, por la historia que él ha dejado en Colombia. Glorifícate en la vida de este hombre de Dios. Glorifícate, Señor, en la vida de su familia. Ayúdales, fortalézcales, consuéleles, bendígalos. Es nuestra oración en este día, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén, amén. Gracias, pastor, por esa oración. Y bueno, Amén. vamos a dar por terminado esta enseñanza del día de hoy. Les esperamos en una próxima. Dios le bendiga, pastor. No se desconecte. Amén. Dios te